Buenas noches, jóvenes. Derivado de las interrogantes que surgieron en el último problema de la ley de los senos, pues nos planteaban un problema en el cual nos daban las medidas y queríamos saber la distancia de un niño a otro niño, ¿sí? Las medidas que nos daba el problema eran de 6 metros para este lado, 8 metros para el lado este, que sería el B, y buscábamos el lado C, ¿verdad? Recordando la ley de los senos, se forma o se utiliza este conjunto de razones, donde es el lado A y se toma el ángulo opuesto, el lado B, el ángulo opuesto, y el lado C y su ángulo opuesto. Entonces se forman razones con esos dos valores, el ángulo A y el seno del ángulo opuesto. Luego el valor B y el seno B y el seno del ángulo opuesto, como lo podemos ver aquí, y lo que es esta razón sería el lado C y el ángulo opuesto. Entonces así formamos nuestras razones para armar el problema. Entonces aquí con los datos conocidos pues tenemos que el lado B tiene 8 metros. Bueno, vamos a iniciar con el lado A, tiene 6 metros y su opuesto sería el seno de 32, que aquí lo observamos. Después el lado B tiene una longitud de 8 metros y su opuesto sería el seno de 43, aquí está. Y por último el lado C, que no lo conocemos, pues va a ser nuestra variable o nuestra incógnita, ¿verdad? Y el opuesto sería el seno de 105. El problema nos da dos ángulos, 43 y 32, que suman 75, y sabemos que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces 180 menos 32 menos 45 pues nos da 105, ¿sí? Ya tenemos armada nuestra fórmula para encontrar los valores buscados. Entonces, ¿qué sucedió en este ejercicio? Tomábamos dos valores, que era este y este, para poder hacer nuestra regla de 3, que la podemos observar aquí. Entonces, para obtener el valor de x, este valor pasa multiplicando. Entonces, x es igual a 6 por el seno de 105 sobre el seno de 32, y el resultado nos daba 10.93. Ahora, si queríamos buscar este mismo lado o hacer la comprobación con el otro valor, con los 8 metros, acá lo podemos observar, ¿sí? Aquí, ¿qué pasó? Nosotros volvemos a plantear nuestra regla de 3, pero ahora en vez de tomar los 6 metros, tomamos 8 metros. Entonces, este de aquí pasa multiplicando y queda nuestra regla de 3, 8 por el seno de 105 entre seno de 43, y nos daba un valor diferente. Entonces, aquí ya empezamos a ver que el planteamiento tenía algún detallito. Al ver este resultado, que empezaron a surgir dos resultados diferentes en las soluciones que ustedes proporcionaron, pues la primera forma de determinar si estaba bien el planteamiento pues era hacerlo por el método gráfico, ¿sí? Entonces, utilizando nuestra herramienta GeoGebra, pues podemos hacer un triángulo con las dimensiones que nos proporcionaba el problema, que son 8 y 6 metros. El ángulo entre ellos es 105, ¿verdad? Entonces, si recordamos la forma de generar un triángulo, pues tenemos tres formas de hacerlo, ya sea con las tres dimensiones de los lados, y utilizando nuestro compás, pues trazamos la base, un lado y después otro, y la intersección pues nos genera el triángulo. La otra forma es que nos den dos lados, la medida de dos lados y la amplitud del ángulo entre ellos, ¿sí? O la tercera forma, que es que nos den un lado y nos den dos ángulos en cada uno de los vértices, y la intersección de esos ángulos pues nos genera el triángulo. En este caso nos dan dos lados y el ángulo entre ellos. Entonces, si nosotros cerramos nuestro triángulo, que se supone que tiene que ser como el problema que nos plantearon, si nosotros lo cerramos, vamos a ver la longitud del lado. Nos da de 11.17. Entonces, por el método gráfico ya el problema no se acerca a la solución. Ahora vamos a verificar los ángulos si en realidad son como lo plantea el problema, nos dice que es de 32 y 43. Entonces vamos a analizarlo aquí con nuestra herramienta. Ya generamos el triángulo con esos ángulos. Ahora hay que ver si realmente las medidas que se generan en los otros ángulos son correctas.
Si observamos, aquí ya hay una discrepancia, ¿verdad? Entonces aquí vemos que ya no son 43, sino en realidad son 43.76. Ahora vamos a ver el otro ángulo. Y observamos que el otro ángulo tampoco coincide con el planteamiento del problema. Entonces este problema no está bien planteado, por eso ocurrió que salían dos soluciones totalmente diferentes, ¿sí? Entonces aquí ya por el método gráfico podemos comprobar que no es correcto este planteamiento. Muy bien, vamos ahora al planteamiento que puede ser el correcto. Entonces lo que hicimos fue eliminar pues este lado, porque nos dan las medidas de los ángulos, pero este lado no es correcto, ¿sí? Ya con los datos del problema, que sería 43 grados, 32 y 105, pues ya podemos, conocemos un lado, pues ya podemos armar nuestra fórmula. Igual, lado opuesto y seno de 43, la x, seno de 32, la y seno de 105. Entonces ya tenemos armada nuestra fórmula con la ley de los senos, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Pues armar nuestra regla de 3. Tomamos estos dos y después tomamos este y este para hacer esta regla de 3. Entonces, si observamos, pues nos da 6.21 y 11.33. Ahora vamos a verificarlo por el método gráfico. Entonces vamos a GeoGebra y vamos a trazar el ángulo que nos dice que es de 105 grados, ¿verdad? Entonces vamos a darle el ángulo de 105. ¿Sí? Nos genera el punto, ¿sí? Entonces vamos a cerrar esto aquí. Ahora vamos al otro ángulo. El otro ángulo es de 32, entonces vamos a generarlo. Ya lo generamos y vamos a trazar un segmento o una recta que pase por esos puntos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a verificar si las distancias son correctas, las longitudes. Entonces, si observamos, es 11.33. Este forma de armar es un criterio de congruencia, que nos dan un lado y dos ángulos, y la intersección pues nos genera el triángulo. Entonces, si verificamos el punto F o el segmento FE, observamos que mide 11.33 y de manera ya algebraica pues vemos que el resultado es correcto. Y ahora el otro lado nos mide 6.22, entonces aquí observamos que eso 6.21 viene redondeado, pero es exacto, ¿verdad? Entonces el método algebraico y el método geométrico nos da como resultado que es correcto nuestro problema. Entonces fue un mal planteamiento del problema, y aquí observamos que este planteamiento es correcto tanto gráfico como en su forma algebraica.